Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Los recursos didácticos incluidos en los textos de estudio presentan la información de diversas formas, permitiendo a los estudiantes familiarizarse con la lectura y análisis de información procedente de distintos tipos de fuentes. Entre estos recursos destacamos fuentes historiográficas, escritas e iconográficas, mapas geográficos, históricos, económicos y otros, gráficos de barras, líneas circulares y otros, imágenes, fotografías, caricaturas, ilustraciones, pinturas, etc. Esquemas, cuadros comparativos, organizadores gráficos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, tablas estadísticas. A continuación, presentaremos ejemplos para guiar y profundizar el trabajo con algunos recursos del sector. Pauta de análisis de fuentes historiográficas escritas. Comentar un texto es utilizar los conocimientos adquiridos sobre un tema para evaluar una fuente histórica, extraer información sobre una época o proceso o comprender el punto de vista de un historiador. Sugerencias para trabajar las fuentes historiográficas escritas. Determinar la naturaleza del texto, carta, memoria, crónica, prensa, códigos legales, actas y otros. Identificar al autor del texto. Contextualizar el documento, estableciendo época, lugar y circunstancias históricas. Identificar el tema abordado en el texto, su propósito y destinatario. Analizar el texto, extrayendo las ideas principales y ordenándolas de manera coherente. Interpretar el texto, relacionándolo con conocimientos previos. Establecer conclusiones, evaluar y proyectar la importancia y validez del documento al día de hoy. Comparar y confrontar fuentes historiográficas diversas que aluden a un mismo acontecimiento desde perspectivas distintas. Pauta de análisis de mapas. Los mapas son recursos centrales en el aprendizaje de la disciplina. Para aprovechar al máximo la información que entregan, es oportuno seguir los siguientes pasos. Identificar el tipo de mapa. Identificar el tema tratado, contexto y espacio geográfico en el que se desarrolla. Describir y analizar la información. Identificar la leyenda o simbología. Extraer la información entregada y establecer relaciones. Interpretar el mapa relacionando la información con conocimientos previos sobre el tema. Evaluar la importancia del fenómeno representado y de sus efectos. Pauta para comentar una imagen. Una imagen constituye una fuente importante de información y de conocimiento de una época. Para trabajarla en profundidad, sugerimos establecer el tipo de imagen, pintura, fotografía, ilustración, caricatura, etc. Establecer la época, lugar y contexto histórico al que hace referencia el documento. Describir el documento, tema, personajes, acción y actividades. Interpretar el documento, extraer información, explicar el significado del conjunto y los detalles, analizar las intenciones del autor y establecer el mensaje o sentido de la imagen. Establecer conclusiones, relacionando la imagen con otros conocimientos o información. Pauta para comentar un gráfico. Los gráficos permiten trabajar contenidos de carácter cuantitativo y son una importante fuente de información. Para su lectura e interpretación se entregan las siguientes sugerencias. Identificar el tipo de gráfico, tema, fecha, variables representadas y unidades en que se miden. Describir los datos. Establecer la evolución y relación de los datos entregados. Interpretar los datos y concluir. Enmarcar el fenómeno representado en su contexto. Explicar las posibles causas del fenómeno representado y las consecuencias que se pueden derivar. Relacionar y comparar con otros acontecimientos o información.